Vivimos en una época donde todo el mundo quiere parecer rico, pero muy pocos quieren hacer el trabajo interno de volverse ricos de verdad. Las redes sociales están llenas de gente mostrando relojes, coches, viajes, estilos de vida que parecen de ensueño. Pero si miras con atención, la mayoría no está mostrando su abundancia, sino su deseo de ella. El dinero verdadero no busca atención, busca dirección. El dinero que se mueve en silencio es el más poderoso. No necesita exhibirse porque ya sabe a quién pertenece. El dinero maduro no se ve, se siente. No habla, pero todo a su alrededor lo confirma. La gente que ha alcanzado una verdadera estabilidad financiera, emocional y mental no busca validación, busca expansión. Y esa expansión no empieza con una cuenta bancaria inflada, sino con una mente ordenada. El silencio del dinero no es pobreza, es control. Y el ruido de la escasez no es por falta de recursos, es por falta de conciencia. Hay personas que no tienen mucho, pero su calma vale millones. Y hay otras que lo tienen todo, pero viven endeudadas con su propio ego. Cuando entiendes el dinero desde la madurez, dejas de usarlo para impresionar y empiezas a usarlo para construir. Dejas de medir tu riqueza en objetos y comienzas a medirla en opciones. La verdadera riqueza no es poder comprar más cosas, es poder elegir sin miedo. El dinero silencioso no busca aplausos, busca estabilidad. No quiere fama, quiere libertad. Y esa libertad solo aparece cuando tu mente deja de depender de la opinión de los demás. Una mente que necesita demostrar su valor a través del dinero, aún no ha entendido el valor real del dinero. Porque el dinero no es una máscara, es una lupa. Aumenta todo lo que ya eres. Si eres disciplinado, te multiplica. Si eres impulsivo, te destruye. Si estás en paz, te expande. Si estás vacío, te consume. Por eso el dinero verdadero no se muestra, se manifiesta. No se grita, se respira. Está en la manera en que piensas, hablas, decides e inviertes. Está en tu calma cuando los demás entran en pánico. En tu capacidad de esperar cuando todos se desesperan. En tu dominio del tiempo, del deseo y del silencio. Hay una diferencia enorme entre hacer dinero y entender el dinero. Hacer dinero es una habilidad. Entender el dinero es sabiduría. Y esa sabiduría se nota en los detalles, en cómo inviertes, en cómo hablas de los demás, en cómo te comportas cuando nadie te ve. La mente pobre quiere demostrar. La mente rica quiere construir. Y la mente libre quiere entender. Solo cuando pasas de la primera a la tercera, el dinero deja de dominarte y empieza a servirte. El silencio del dinero no significa falta de ambición. Significa haber encontrado un propósito. Ya no compites, creas, ya no imitas, inspiras, ya no buscas aprobación, construyes un legado. El dinero verdadero fluye hacia la gente que sabe mantenerlo en calma, porque el dinero no va hacia el ruido, fluye hacia el orden. Y el orden siempre empieza en el pensamiento. Si tu mente es un caos, tu economía también lo será. Si tu mente es estable, tu riqueza también lo será. Por eso, el silencio del dinero es el reflejo de una mente que ya no se deja arrastrar por la ansiedad. Una mente que ya entendió que la abundancia no necesita gritar para ser escuchada. No confundas discreción con debilidad. Las personas más ricas del mundo son también las más silenciosas. No porque tengan miedo, sino porque entendieron que el dinero crece mejor en silencio. El ruido distrae, el silencio concentra. Mientras unos pierden tiempo mostrando lo que tienen, otros lo invierten construyendo lo que aún no existe. La atención es el nuevo lujo, y quien la domina, domina el dinero. El silencio también es estrategia. No mostrar tus pasos no es misterio, es inteligencia, porque no todo lo valioso debe ser visible. A veces, la mejor inversión es el anonimato. El dinero no necesita ser admirado, solo necesita ser entendido. La persona que domina el dinero no alardea, planifica, analiza, construye. Y mientras el mundo se distrae con la apariencia del éxito, esa persona ya está diseñando su siguiente nivel. Esa es la diferencia entre quienes viven para parecer y quienes viven para permanecer.
El dinero verdadero es paciente. No busca aplausos inmediatos. Busca resultados duraderos. Y la gente que entiende esto no necesita gritar su riqueza, porque su energía ya habla por ellos. Su presencia transmite abundancia sin palabras. Su entorno refleja lo que su mente ya decidió. El silencio del dinero tiene un sonido. El sonido de la calma. El sonido de saber que puedes, pero no necesitas demostrarlo. El sonido de mirar tus decisiones sin arrepentimiento. El sonido de tener la libertad de elegir en qué inviertes tu tiempo, tu atención y tu paz. El dinero ruidoso busca reconocimiento. El dinero silencioso busca impacto. Uno vive del instante, el otro del propósito. No busques ser admirado, busca ser consistente. No persigas la validación, persigue la claridad. Porque cuando el ruido desaparece, el dinero se acerca. El dinero ama el silencio porque el silencio revela la intención. Y la intención es lo único que el dinero respeta. El dinero no sigue promesas, sigue energía. Y la energía más poderosa no es la que grita «mírame», es la que susurra «ya entendí». El silencio del dinero no es vacío, es enfoque. Es cuando tu mente ya no reacciona al brillo, sino que observa el valor detrás de cada decisión. Es cuando entiendes que el lujo no está en lo que posees, sino en lo que ya no necesitas demostrar. No busques que el dinero te haga sentir importante. Hazte importante para el dinero. Vuelve tu mente un lugar tan ordenado, tan estable, tan valioso, que el dinero quiera quedarse ahí. Eso es mentalidad estratégica. Eso es madurez financiera. Porque el dinero no se grita, se entiende. No se presume, se proyecta. Y no se persigue, se domina. El dinero no se persigue, se domina. Porque todo lo que persigues huye, y todo lo que dominas se queda contigo. Esa es la diferencia fundamental entre vivir con ansiedad y vivir con inteligencia. Entre la urgencia desesperada y la estrategia paciente. Es la diferencia entre pasar tu vida corriendo detrás del dinero y aprender a caminar con él a tu lado, como un aliado. Dominar el dinero no significa acumular más y más, sino depender cada vez menos de él. No se trata de controlar el mundo exterior, sino de dominar tu mundo interior. El dinero se convierte en tu sirviente el día que tú, finalmente, dejas de ser su prisionero. Y esto no ocurre cuando ganas más, no. Ocurre cuando entiendes cómo funciona tu mente cuando lo tienes, y sobre todo, cuando no lo tienes. El dinero es como un espejo. No te muestra lo que deseas, te muestra quién eres en realidad. Por eso hay personas que lo ganan, lo pierden y lo vuelven a ganar una y otra vez, mientras que otras lo tocan una sola vez en su vida y desaparece para siempre. No, no es suerte, es mentalidad, es dominio. Cuando persigues el dinero, lo haces desde la necesidad. Y la necesidad, amigo mío, huele a miedo. El dinero percibe ese olor y huye, pero cuando dominas el dinero, lo haces desde la claridad. Y la claridad tiene la energía del propósito. El dinero también percibe esa energía y se queda. El dinero no obedece al esfuerzo bruto, obedece a la dirección clara. Si tu dirección es confusa, no importa cuánto corras, nunca llegarás a donde quieres. Dominar el dinero es entender su ritmo, es saber que llega cuando lo mereces y se va cuando lo malgastas. Es reconocer que el dinero ama el orden, pero detesta la urgencia, y que solo las mentes calmadas son capaces de retenerlo. La mayoría de la gente no pierde dinero por cometer errores financieros, lo pierde por su descontrol emocional, porque la ansiedad te hace gastar, el miedo te hace huir y la culpa te hace regalarlo. Por eso, dominar el dinero es, antes que nada, dominar tus emociones. Mira, no puedes controlar el mercado, pero sí puedes controlar tus decisiones. No puedes controlar la economía global, pero sí puedes controlar tu forma de pensar. Y cuando aprendes a pensar con estrategia, el dinero deja de ser un enemigo impredecible y se convierte en un aliado leal. El dinero no busca a los más inteligentes, busca a los más consistentes, a los que no se dejan arrastrar por las modas pasajeras, a los que construyen en silencio, a los que entienden que la verdadera riqueza no es tener, sino poder elegir.
Dominar el dinero no significa ignorarlo, significa dirigirlo. Decidir tú hacia dónde fluye, en qué se multiplica y qué representa en tu vida. Al final, el dinero es solo una herramienta de amplificación. Aumenta lo que ya eres. Si eres ordenado, multiplicará tu estructura. Si eres caótico, multiplicará tu caos. Por eso, la gente que no trabaja en su propia mente nunca podrá sostener la abundancia. La estabilidad económica no empieza en la cuenta del banco, empieza en tu cabeza. Empieza en tus hábitos, en tu disciplina, en tu capacidad de decir no, cuando el impulso te grita sí. El dinero premia la paciencia y castiga la improvisación. Dominar el dinero es entender su lenguaje, y su lenguaje no es el de la velocidad, es el de la constancia. No responde a la codicia, responde a la intención. El dinero no tiene moral, pero sí tiene una dirección, y esa dirección siempre sigue a la mente más ordenada. No confundas ganar dinero con entenderlo. Ganar puede hacerlo cualquiera, por un golpe de suerte. Entenderlo solo lo logra quien ha pasado por todas sus fases: la escasez, el miedo, el exceso y finalmente, la calma. Solo quien ha vivido esas etapas puede mirar el dinero sin sentir ansiedad. Y cuando lo logras, descubres que el verdadero poder no está en tener más, sino en necesitar menos. Dominar el dinero no es dominar el mundo, es dominarte a ti mismo, porque la riqueza sin control es simplemente ruina con brillo. Puedes comprar lujo, pero no puedes comprar inteligencia financiera. Y sin esa inteligencia, el dinero se convierte en un peso, en una carga. El dinero sin propósito se convierte en una jaula dorada. Y la libertad sin dirección termina en un vacío. El dominio del dinero es equilibrio, es saber cuándo moverte y cuándo esperar, cuándo gastar y cuándo guardar, cuándo invertir y cuándo callar. El dinero no premia la prisa, premia la precisión. La gente que realmente domina el dinero no presume de él, porque sabe que cada decisión financiera es una conversación silenciosa con su futuro. Y el futuro, créeme, escucha atentamente. Por eso, el dinero no está en las manos de los que corren, sino en las de los que piensan, no en los que gritan, sino en los que observan, no en los que acumulan por acumular, sino en los que saben distribuir con sabiduría. Dominar el dinero es dejar de competir con los demás y empezar a superarte a ti mismo. La comparación te roba energía, el enfoque te la devuelve. Cada minuto que gastas mirando cuánto gana otro, es un minuto que no invertiste en multiplicar lo tuyo. El dinero ama la energía enfocada. Por eso se siente atraído por quienes tienen una visión clara, no por quienes tienen una necesidad urgente. La visión crea dirección. La necesidad crea confusión. Recuérdalo siempre, el dinero no se persigue, se domina. Y dominarlo no significa someterlo, sino comprenderlo. Entender que su naturaleza es moverse y tu trabajo es dirigir ese movimiento con sabiduría. Quien domina el dinero no busca seguridad, crea seguridad. No teme al cambio, lo anticipa. No reacciona al mercado, lo estudia. Porque el verdadero dominio no es poder, es equilibrio. Es tener el control emocional para no perder la calma en la tormenta ni el enfoque en la abundancia. Es usar el dinero como un río, nunca quieto, pero siempre bajo tu control. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser el protagonista de tu vida. El protagonista eres tú, tu mente, tu energía, tu orden. El dinero simplemente te sigue. El dinero no se persigue, se domina, no con ansiedad, sino con propósito. No con fuerza, sino con claridad. Si este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a dominar el dinero. Y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Porque dominar el dinero no es cuestión de suerte, es cuestión de mentalidad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos creciendo juntos. Hasta la próxima.